Muy buenas amigos y amigas, una semana más estamos en Claramente Claro y una semana más para intentar hacer un repaso a lo que es la actualidad, todos estos líos de la política y otras cuantas cosas más. Por mi derecha, Matilde Ruiz, del Partido Regionalista de Cantabria, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Rubén Gómez, Ciudadanos. Muy buenas noches. Nuestra compañera de la prensa, Rosa Echevarría, muy buenas. Buenas noches. Del Partido Popular y muy buenas Agustín noches. Molleda, alcalde de Cartes y miembro del Partido Socialista Obrero Español. Todavía miembro del Partido Socialista. Sí, no tengo ninguna intención de abandonar. Bien, correcto. ¿Todo bien por Cartes? Bueno, vamos poquito a poco. Bien, pues sin más demora entramos ya en materia, porque seguramente que van a salir aquí muchos asuntos que tratar. Pues está claro, Rajoy al parecer va a ser presidente el próximo sábado en Madrid, va a ser presidente de España. Por fin el Partido Socialista Obrero Español, con la abstención, le va a facilitar esa presidencia y, en definitiva, bueno, comentar un poquito cómo lo veis y cómo está la situación. Pero antes, Rosa Echevarría nos va a dar su opinión de las noticias y aquellas cosas más destacadas en esta semana que han ocurrido. Bueno, pues como bien dices, Gustavo, en estos 7 días desde el anterior programa de Claramente Claro hemos pasado realmente de la incertidumbre política que teníamos a la certeza. Una certeza de que al fin, tras 300 días de provisionalidad, pues España va a tener por fin un gobierno. No hubo sorpresa y para disgusto de la militancia socialista, y la abstención del PSOE pues permitirá que en las próximas horas elegir a Mariano Rajoy como presidente. De lo que nadie tiene certeza es, a día de hoy, de la estabilidad de este nuevo gobierno del PP, que deberá hacer malabares para ganarse los apoyos, como dijo ayer Mariano Rajoy. Tampoco hay certezas en las filas del PSOE, que navega, yo creo, que entre la disciplina de partido y la abstención técnica. Sea como sea, yo creo que el PSOE no ha calibrado en su justa medida las consecuencias de esta decisión adoptada el pasado domingo en el Comité Federal. Si una postura era mala, yo creo que la otra era peor. Y para la militancia en base, pues ya amenaza con una huida en masa. En Santander tampoco hay certezas. Tampoco tiene nada claro urbanísticamente hablando. El varapalo del Tribunal Supremo al Plan General podría paralizar algunos de los proyectos más importantes para el municipio, que preveía, pues en principio, transformar miles de metros cuadrados de suelo no urbanizable en urbanizable. Un revés para un Plan General que llevaba 4 años en tramitación, pero bueno, en realidad es una minucia, teniendo en cuenta que en Torrelavega, por ejemplo, llevamos con la revisión del Plan General casi 2 décadas. Y para acabar, quería sacar a la palestra otro tema, que es otra certeza, que aunque puede sonar a un tema un poco prosaico, es la muerte, y me refiero en concreto al futuro de las cenizas de aquellas personas que opten por descansar en algún lugar especial para su cuerpo y para su alma. La Santa Sede dice ahora que no, que la resurrección tiene que ser en los camposantos, en los cementerios. Eso sí, habrá excepciones, supongo que como la anulación de los matrimonios, que algunos son a la carta. Lamentablemente, a mí todo esto me parece un juego con la muerte y me suena a indirectamente un juego de caja de caudales. Bien, pues muchas gracias. Vemos que tenemos diversos temas y diversos asuntos variopintos. Agustín, me gustaría empezar contigo, porque tú eres un clásico de Claramente Claro. ¿Sí? Venimos desde diciembre del año pasado hablando de no es no, sí es sí, no pero sí, sí pero no. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, lo veo complicado, complejo. Me refiero a la presidencia de Rajoy, ¿eh? Bueno, creo que es evidente que va a ser presidente, no en las mejores circunstancias, tampoco entiendo que a él le gustaría serlo así, a mí tampoco, pero no voy a utilizar la palabra disgusto, voy a utilizar la palabra decepción, yo al menos es mi palabra y con lo que me quedo. ¿Por qué estamos decepcionados? Una parte importante de los votantes, simpatizantes, militantes, y sobre todo aquellos que nos tocó participar en un congreso, en un órgano importante de nuestro partido, y una decisión de la Ejecutiva de Cantabria donde dijo claramente no es no, y así también lo trasladó al Comité Federal. Bueno, porque al final, bueno, pues la defección no es siquiera de la abstención o no abstención, porque al final pasamos 2 veces por las urnas, pero aquellos que votaron al Partido Socialista el pasado mes de junio iban con una idea clara del no es no. Esa es la defección de muchos al final. Realmente dijimos muchas cosas, quien hoy está tirando de la abstención, quien hoy la defiende, dijo totalmente lo contrario, y sobre todo, a mí es que lo poco que me queda es la palabra. Siempre es una frase muy de pueblo, además yo soy un tío de pueblo y estoy orgulloso de serlo, donde creo que la palabra es algo fundamental. La palabra además es algo que el político creo que no puede hacer gala de ella en estos momentos,
donde la desafección política, etcétera, etcétera, pasa factura y donde muchos se sienten decepcionados, por no decir engañados, llamémosle como... más allá de todo esto, ¿qué va a pasar el próximo sábado, que es el día clave, por decirlo así? Al final, bueno, votar no en la primera para abstenerse o votar al mínimo, votar a 11, bueno, yo creo que efectivamente Rajoy va a ser presidente, no sé lo que van a hacer unos, lo que van a hacer otros, no sé qué porcentaje va a votar que sí, no sé qué porcentaje va a votar que no, parece que algunos compañeros incluso van a seguir insistiendo en el no. Bueno, tenemos un panorama complejo, pero en esta primera intervención sí lo que me quiero quedar, o al menos quiero dejar claro que incluso en mi partido ya sabemos en qué lado estamos cada uno. Creo que algunas cosas positivas de esta crisis sí que hemos sacado, ya sabemos en qué lado estamos cada uno, ese es mi punto de vista. Yo como secretario general del Partido Socialista de Descartes, no como alcalde, porque mi obligación es gobernar para el conjunto, sin excepción, además estoy encantado y orgulloso de ello, pero sí como secretario general nuestra agrupación dijo no, lo trasladamos a Santander con un no, pasamos por el Comité Federal que es un no. Puedo decir además claramente que hemos sido el único municipio de mayor de 5.000 habitantes, el mayor municipio en población, Cartes, que ganó bajo la sigla del Partido Socialista, no ganó ni Agustín Molleda, ni ganó el Partido Socialista, ganamos con esa sigla. Y bueno, creo que hemos faltado un poco a nuestra palabra, un poco bastante, porque digo un poco porque el próximo sábado seguramente vamos a rematar con que hemos faltado totalmente a nuestra palabra. Yo sigo pensando que hemos perdido credibilidad, hemos perdido oportunidad y sobre todo para alguien de izquierdas y progresista como me considero, en un país democrático, yo soy español como el que más además también, quiero dejarlo claro, hemos perdido la oportunidad y sobre todo no podemos justificar la abstención en no pasar por las terceras elecciones, es decir, para nosotros, para los que creo que para todos los españoles, en conjunto además, más allá de justificarlo en gastos, etcétera, etcétera, que seguramente tengamos turno de palabra en segunda y lo explicaré, creo que, bueno, nos hemos perdido una gran oportunidad de recuperar la credibilidad y sobre todo de recuperar esa credibilidad, de afianzarnos como la primera fuerza política de izquierdas en la oposición, que es lo que toca. Los españoles han decidido, en 2 ocasiones lo volverían a hacer en la tercera, seguramente el Partido Popular volvería a ganar porque efectivamente lo habrá hecho mejor, pero efectivamente cuenta con la mayoría de la confianza de los españoles. Y acabo con lo que siempre digo, a mí no me preocupa esa inmensa mayoría de votantes, porque además creo que lo hacen de manera seria y responsable y hay que respetarlo como no puede ser de otra manera. Lo que me preocupa es que en la peor etapa del Partido Popular, nuestro partido es incapaz de ilusionar y generar confianza. Con eso me quedo. El Partido Socialista de Cataluña, al parecer, va a votar no. Al parecer, ya veremos de aquí al sábado. ¿Medidas disciplinarias tomarías tú si estuviera en tu mano? Siempre escuché que en mi partido, la grandeza de mi partido es la diversidad de opiniones. Si la diversidad de opiniones significa no estar de acuerdo, para mí, como la ley electoral, que al final tampoco estoy muy de acuerdo con ella, esto se trata de la suma del conjunto. El pasado comité, donde efectivamente es eliminado, ejecutado, diría yo casi, nuestro secretario general, elegido de una manera más democrática posible, que es elegido por las bases, efectivamente también se hace así, en la suma del conjunto. Al final se ha dado una fórmula que parece que iba a funcionar muy bien, creo que ha sido una fórmula errónea seguramente, no ha dado resultado, una fórmula que solo sirve para enfrentar, para confrontar, para dividir. Bueno, creo que tenemos que replantearnos la fórmula que estamos utilizando para elegir a nuestros candidatos, a nuestros líderes, y después, pues bueno, dar un pasito hacia atrás, reflexionar y sobre todo utilizar una letra de nuestra sigla que estamos olvidando, que es la O. Si hubiera estado en tus manos, hubierais votado no y hubierais ido a otras elecciones generales. Por supuesto, hubiésemos recuperado la credibilidad. Al final, con mejor o peor acierto, creo que la abstención nos la debemos haber planteado en la previa. Quizás es una buena posibilidad, pero lo que no podemos es engañar al electorado que pasó por las urnas con el no. Quizás deberíamos pasar por un electorado con decir, oye, nos vamos a abstener, que sepáis que nuestro voto es este. Lo que sentimos es que hemos defraudado, hemos faltado a la palabra y hemos faltado al compromiso. Digo esto porque, bueno, al final cuando se dice esa frase de la abstención no es un sí, hace poquito tiempo cuando Pedro subió para, bueno, dirigirse y efectivamente se abstuvieron otros grupos políticos, ¿vale? Tampoco nos valía a nosotros mismos la abstención de los nacionalistas porque tampoco era un... Tenemos de serios al final, la abstención, bajo mi punto de vista, es un sí, es un te dejo vía libre, vas a gobernar, más allá de buscar esos puntos, que lógicamente para el bien de España, como no por otra manera, para desbloquear el país, etcétera, etcétera, yo estoy de acuerdo en todo eso. Cierto es que me preocupa mucho España, pero a mí me preocupan mucho más los españoles, también es así, pero creo sinceramente que nosotros lo que hemos faltado es un mucho, a ese compromiso serio y firme que dijimos. Quizá nos equivocamos de táctica en la anterior, puede ser, y vamos a valorar eso, pero nadie votó al Partido Socialista, nadie, sin excepción, votó PSOE
pensando que iba a pasar lo que va a pasar este próximo sábado. Nadie. Y además estoy convencido que nos va a pasar factura, donde efectivamente otros partidos están constantemente con la caña, bueno, pues pescando en río revuelto, como no puede ser de otra manera. Al final somos todos muy majetes, pero esto es política. Sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo ves el futuro del partido? Bueno, lo veo bien. Te dije antes que lo que me quedo es que ya sabemos en qué lado estamos cada uno. Yo creo esperanzador. Yo no pienso rendirme. Creo que existe gente con valores, con ganas, trabajadora, honrada, con tenacidad, con ilusión. Y bueno, hemos estado en situaciones muy complejas, seguramente no tantas como esta, o tan compleja como esta situación, pero creo que somos un gran partido, no somos un club social, de verdad, y nos tenemos que recomponer como lo que somos, como el Partido Socialista Obrero Español. Muy bien, seguiremos hablando. Matilde. Yo estoy casi de acuerdo con todo lo que ha dicho Agustín, porque creo que ahora mismo el Partido Socialista, bueno, pues se ha visto desde un poco antes de lo de Pedro Sánchez, que el Partido Socialista había dicho que no a Rajoy, se había presentado como una alternativa, y yo creo que ha defraudado a todos sus votantes, a los simpatizantes, a los militantes y a todo el mundo. Además, es algo que no puedo entender, ya que en el Congreso se había quedado, y es por eso siguió Pedro Sánchez diciendo no, porque se había quedado en eso. Y luego lo que han hecho con Pedro Sánchez, que por cierto, tengo que decir que yo no soy socialista ni era santo de mi devoción, pero tengo que decir que lo que han hecho con Pedro Sánchez, su propio partido, ha sido un escarnio total y absoluto. Creo que eso no es normal, lo que ha pasado con Felipe González. Creo que si alguna vez tuvo alguna credibilidad, ahora mismo ya no tiene ninguna, se ha caído totalmente, y el resto parecido. Y es lo que ha dicho Agustín, una abstención es dejar vía libre a Mariano Rajoy, y dejar vía libre a Mariano Rajoy es saber que es más de lo mismo. Hay algo con lo que no estoy de acuerdo, que ha dicho que la mayoría de los españoles le han votado. No. Si sumamos los votos del resto de los partidos políticos, la mayoría de los españoles no quiere a Mariano Rajoy. Lo que pasa es que el Partido Popular sacó más votos que el resto de los partidos, pero si tú sumas los votos del resto de los partidos, son muchísimos más que los que votaron al Partido Popular. Esto es la realidad, es así. Es así. Dejar gobernar a Mariano Rajoy, bueno, pues me parece más de lo mismo, una locura. 4 años, que ahora mismo, es que esta tarde le he estado escuchando un poco, que pedía consenso, que pedía diálogo, no se acuerda, claro, no le va a quedar otra, pero es que no se acuerda que 4 años ha estado por decreto aprobando todo, las leyes prácticamente aprobándolas sin ningún consenso, ni hablando con nadie, totalmente solo. Y no sé qué va a pasar ahora con la reforma laboral, qué va a pasar con la ley Mordaza, qué va a pasar con la LOMCE, que hoy, por cierto, hay una manifestación por esas reválidas, porque es la peor ley que ha habido en educación, yo creo que en este país. Entonces, dejar gobernar a Mariano Rajoy con la corrupción que tiene encima, porque ahora mismo hay más corrupción, es verdad, pero yo creo que el Partido Popular es el partido más corrupto desde la democracia. Es que no hay... O sea, no creo que haya habido los escándalos uno tras otro que están saliendo ahora mismo con la Gürtel y con todo ello. Pues no sé, dejar gobernar a Mariano Rajoy, la verdad es que a mí me da muchísima pena. Me da muchísima pena. Bien, nos van preparando la llamada porque vamos a escuchar ahora en unos minutos la opinión de Paco Sierra, que hoy no puede estar con nosotros, pero como siempre nos va a dar su versión, su opinión de la actualidad. Rubén, díganos usted. Bueno, yo personalmente me alegro de que salgamos de la situación de bloqueo en la que se encuentra España desde hace 300 días. Entre otras cosas porque, y aquí hay representantes de los partidos que sustentan ahora mismo al gobierno de Cantabria, y una de las razones para darnos largas con la ley más importante que pasa todos los años por el Parlamento, que es la ley de presupuestos, es precisamente que no hay presupuestos generales. No puede haber presupuestos generales si no se pone en marcha la legislatura. Para que se ponga en marcha la legislatura tiene que haber gobierno. Podemos hacer dos cosas. Empezar a dar vueltas a nuestro alrededor. ¿Qué es mejor, un mal gobierno o que no haya gobierno? No, lo que es mejor es que comience la legislatura, porque si no hay gobierno, todas esas reformas de plantearse una ley diferente a la LOMCE, un pacto por la educación, por la sanidad, es decir, todo eso no se va a poder producir si no comienza la legislatura. Yo entiendo que a veces el discurso es difícil porque evidentemente los que nos hemos presentado proponiendo una alternativa no nos gusta mantener en el gobierno a quien viene
estando los últimos 4 años. A mí no me gusta Mariano Rajoy como presidente. Yo no he votado a Mariano Rajoy como presidente. Ahora, la aritmética parlamentaria es la que es. Los españoles no votamos, porque nuestra ley es así, no votamos a un presidente del gobierno, sino que votamos una representación del Parlamento, y la representación que se ha dado, pues, nos lleva a dos posibilidades: pensar en la responsabilidad y pensar en España y en los españoles, o pensar en nuestros propios partidos. Yo creo que hasta ahora lo que ha estado encima de la mesa es, y el protagonismo lo han tenido los políticos, lo han tenido los partidos políticos. De hecho, llevamos semanas y meses hablando de partidos políticos, no hablando de políticas. Ahora que se vislumbra la posibilidad de que comience la legislatura es cuando empezamos a hablar de la LOMCE, empezamos a hablar de lo que van a ser los presupuestos, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora, si no, de lo que se habla es de los partidos políticos, y yo lo siento mucho por Agustín, entiendo que tenga un disgusto, yo en su lugar pues probablemente también lo tendría, pero sí me gustaría trasladarle una cosa, como solidaridad, o como muestra de solidaridad. Uno puede cambiar de opinión, porque una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que realmente puede hacer. De hecho, yo a Agustín le he escuchado algunas palabras en el pasado que no son exactamente las mismas que repite hoy sobre la situación y sobre la posibilidad de que Mariano Rajoy sea presidente del gobierno con la abstención del Partido Socialista. He dicho no, pero no, claramente. A mí lo que me duele, solo te interrumpo un minuto, lo que me duele como militante y como socialista, Sí. es que, por ejemplo, y te voy a dejar que ese derecho de réplica, como lo he puesto de otra manera, es que me preguntasen para pactar con un partido de derechas como el tuyo, y no me preguntasen esta vez para decidir el no es no, cuando fui a las urnas convencido de no es no. Eso sí me duele como militante, porque automáticamente votaría las dos igual no, como voté no el pacto con Ciudadanos. ¿Me dejáis un minuto? Cuéntanos. Bueno, pues os estaba escuchando un poco en torno a esta situación de desbloqueo, en la que parece que ya por fin va a haber gobierno después de más de 300 días con gobierno en funciones. Pues la situación se ha desbloqueado. He escuchado también a Agustín que este desbloqueo es fruto de una decisión, en este caso del Comité Federal del Partido Socialista, del pasado fin de semana, que es doloroso para él y para los que son militantes socialistas o votantes socialistas o los que querían otro tipo de gobierno, pero que el gobierno que vamos a tener esta semana es el que vamos a tener, que no me toca a mí eso valorarlo, pero que es evidente que va a ser, ya lo dijimos en su momento, que iba a ser la legislatura del diálogo, porque así lo habían querido las urnas, no porque Mariano Rajoy se haya comprometido a ello en el Congreso de los Diputados, sino porque la aritmética parlamentaria, y en eso estoy de acuerdo con lo que decía antes Rubén Gómez, bueno, pues la aritmética es muy escasa para un gobierno en una minoría, para una mayoría parlamentaria que no va a favorecer nada la labor del gobierno, en este caso de Mariano Rajoy, y es evidente que tiene que haber diálogo, que tiene que haber entendimiento, y yo creo que el siguiente paso, que será a partir de la semana que viene, la famosa quiniela ministerial, una cuestión que me imagino que Mariano Rajoy estará perfilando es pues unos ministros o unas carteras ministeriales con un perfil muy dialogante, muy de entendimiento, porque quizás los ministros de la temporada de la mayoría absoluta, de ciertos ministros con un perfil más bien arisco o de plantear un poco el rodillo en sus comparecencias parlamentarias, ya no tienen cabida en este nuevo gobierno. Paco, ¿te atreves a poner o a quitar a algún ministro? Bueno, yo creo que en esta legislatura que recién ha comenzado, un ministro que ha sido reprobado ha sido el ministro del Interior, Jorge Fernández, y si es reprobado por la Cámara es absurdo volver a romblarle en un nuevo gobierno cuando desde el minuto 1 la mayoría del Parlamento puede volver a ejercitar esa mayoría parlamentaria que comentaba antes, reprobándole en cada movimiento que haga. Sería incluso molesto para la labor que quiere hacer Mariano Rajoy de ese diálogo y ese entendimiento. Sería uno de los que primero saldría, evidentemente. Luego, durante este periodo de gobierno en funciones, ha habido varios ministros que han ido dimitiendo, como el ministro Soria, como el ministro Alonso, y tienen que sustituirse esas carteras. La propia Ana Pastor, que era ministra de Fomento en funciones, ahora en funciones de presidenta del Congreso. Van a entrar ministros que quizás tengan mucho que ver con las vicesecretarías que el Partido Popular recientemente ha nombrado. Todos estos jóvenes valores que llaman del Partido Popular, como Javier Maroto, como Pablo Casado, bueno, personas que están en la mente de todos, ¿no? Quiere decir que por ahí van a ir más los nombramientos, independientemente de que haya nuevas figuras o valores por los que apueste Mariano Rajoy y el Partido Popular, que eso ya lo desconozco, pero bueno,
el perfil va a ser en cualquier caso de gente de alguna manera joven o renovada del Partido Popular con un perfil dialogante, porque lo que viene delante es una legislatura, y lo habéis comentado antes, que tiene que ser la del diálogo, porque el gobierno está en una inferioridad numérica evidente. Paco, ¿cuándo calculas que pueda...? No sé si me estás escuchando. No, creo que ha terminado. Bueno, no, la pregunta era que ¿cuándo calcularía él que podríamos ir a nuevas elecciones? ¿A nuevas elecciones? Pues la ley marca que desde los 12 meses de la convocatoria de las últimas elecciones, las elecciones, quiero recordar, que se nombraron, se convocaron por el rey Felipe VI el 2 de mayo de 2016, a partir del 2 de mayo de 2017 puede haber elecciones legalmente o constitucionalmente, pero lo que va a marcar el comienzo de unas nuevas elecciones o de una nueva inestabilidad será cuando Mariano Rajoy someta presupuestos, los presupuestos no los obtenga pues por diversas negociaciones que sean infructuosas, y cuando Mariano Rajoy considere que la legislatura ya es infructuosa presupuestariamente o legislativamente, pues sacará la bandera blanca y volverá a convocar elecciones. ¿Cuándo pasará eso? ¿Volverá a pasar eso? ¿El PSOE se volverá a abstener en la ley de presupuestos? ¿Quién lo sabe? Habrá nuevos comités federales y nuevos capítulos en la entrega. Paco, muchísimas gracias. Buenas noches y, maestro, nos vemos la semana próxima. Santiago Racio, ¿qué nos cuentas? Buenas noches. Pues nada, que al final España va a tener el presidente que el mayor número de españoles quiere que sea, cosa que en Cantabria no es así, pero bueno, a nivel nacional va a ser así. El mayor número de españoles ha elegido entre todo el panorama político, y el mayor número de ellos ha dicho que quiere que sea presidente Mariano Rajoy. Eso es una realidad, ¿no? Contando el número de votos, eso es una realidad. Bueno, pues por fin, lo que pasa es que, bueno, pues han sido 300 días que yo creo que se está perdiendo una oportunidad muy importante de seguir con la recuperación a nivel nacional. La economía, cuando se para, es muy complicado echarla a andar otra vez, es muy complicada. Cuando empieza a andar hay que alimentarla para que siga rodando, y yo creo que hemos perdido un tiempo muy valioso, ¿no? Esto en cuanto que, bueno, y al final, si parte del Partido Socialista hubiera querido ir a unas terceras elecciones, no hubiera sido lo mejor, desde luego, y no hubiera sido lo mejor para el Partido Socialista. Eso estoy totalmente convencido, ¿no? Pero yo creo que no hubiera sido lo mejor para ninguno de los españoles. Nadie quiere las terceras elecciones, nadie quería las terceras elecciones. Igual algún militante del Partido Socialista sí, ¿no? Pero en política no hay posiciones inamovibles ni radicales. Lo hemos vivido ya en la historia de España, con este presidente socialista que llegó a la presidencia con una campaña de OTAN no, y cuando se puso al otro lado de la mesa dijo OTAN sí. Bueno. ¿Por qué? Porque los toros se ven de diferente forma desde fuera que desde dentro de la barrera, ¿no? Entonces no hay que tener posiciones radicales ni movilistas, ¿no?, en política, porque las cosas se ven de diferentes formas según cómo se miren, ¿no? Y por lo tanto, el ir con una propuesta de no es no y punto fue, yo creo que lo que se le haya llevado por delante a Pedro Sánchez, ¿no? Bien, veo aquí muchas ganas de intervenir ya. Una vez que hemos dado ya el rodeo, todo el mundo ha intervenido. Me gustaría que fuerais opinando. Veo que tenemos una llamada. Vamos a ver si podemos hacerlo bien, que no haya interferencias. Yo no sé si por esas interferencias vienen de teléfonos móviles o de qué. Buenas noches, ¿me escucha alguien? Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos. Sí, yo quería preguntar al alcalde de Cartes, Agustín, por el alumbrado navideño, que el año pasado no lo hubo. ¿Este año va a haber alumbrado navideño en el municipio? Bueno, es una muy buena pregunta. Algunas decisiones no son populistas, pero sí necesarias. Te digo esto porque no hubo alumbrado navideño, no porque yo no me gusta Navidad, ni tenga hijos, que les tengo. No hubo porque realmente cuando llegamos al gobierno, en Cartes, el pasado 13 de junio, no existía partida presupuestaria para financiar ese alumbrado navideño. Y nosotros, más allá de gastar lo que no tenemos, somos bastante más de hacer y de pagar. Lo que fuimos capaces es de suplir con otro tipo de actividades. Por ejemplo, ayuda a asuntos sociales. La primera ordenanza de asuntos sociales, Ayuntamiento de Cartes, fue aprobada el pasado año. Más allá de la tinta, también fuimos capaces de dotarla con 120.000 euros.
¿Sí o no el alumbrado navideño? Tampoco mucho, no te hagas ilusiones, te lo digo también claramente, ¿para qué te voy a engañar? Lo vamos a hacer de manera controlada, 6 puntos concretamente, si quieres se lo digo a usted. Rotonda de Río Corvo, Rotonda del Chopo, Avenida del Castaño, Plaza del Gallo, La Garoja y Mijarojo, la nueva ruta de Mijarojo. Son los 6 puntos que tenemos establecidos y que hemos llegado a un acuerdo con la empresa que nos hace el mantenimiento eléctrico en el municipio para decorar de manera humilde y sencilla bueno, lo que entendemos como algo bonito, por decirlo así, pero no fundamental. Estoy más preocupado si la gente tiene, yo sé que esto puede decir que no, o que es populista, estoy más preocupado si la gente tiene turrón encima de la mesa ese día, o se puede garantizar el servicio, llegar a fin de mes, pagar el alquiler, electricidad, etc. Eso lo hemos garantizado en la ordenanza de asuntos sociales. Yo sé que a veces, claramente, no son medidas populistas, como usted entenderá, pero las considero necesarias y, de hecho, lo volvería a hacer. Muy bien. ¿Con quién estamos hablando? Pregunta si lo he convencido. Roberto, ¿le ha convencido el alcalde? Pues yo, la verdad es que me convence. Yo estoy encantado con este alcalde. Lo único que no llevo bien del alcalde de Cartes es que estoy a favor de lo de Pedro Sánchez. Pero bueno, Y yo... no lo veo todo cojonudo que vamos. Yo después de que haya salido el alcalde, que al día siguiente se hayan estado pintando las calles, digo, hostia, este alcalde, pues algo pasa raro, porque es el único alcalde que yo he conocido que pinte las calles después de las elecciones, porque yo siempre he conocido que las calles se pintan antes de las elecciones. Oye, no pagáis, eso se llama, ¿no? ¿Dónde se está pintando? ¿Le has invitado a merendar alguna vez? No, pero a día de hoy. ¿Dónde todo, vive? calles, carreteras y todo, digo, ya, a este alcalde le pasa algo que no funciona algo bien. Pero bueno. Parece que no es político. El tema del alumbrado yo le entiendo y sé que es una medida que es lógica y justa. Muy bien. Otras medidas antes que el alumbrado, pero bueno. Roberto, muchas gracias. Ya sabes que todas las llamadas que tengamos en el programa pues entran en el sorteo de productos de Biodavida, la empresa o el comercio de alimentación ecológica que está en Cabezón de la Sal, Paseo Higareda número 24. Aparte de alimentación también tiene cosmética y muchísimas cosas más. Ahí te asesoran y la verdad es que sales encantado. Dos cosas. Si a estas alturas de la vida Sí. todavía sigues insistiendo en que Ciudadanos es un partido de derechas, entiendo muy bien la frase que has dicho en la que te importan mucho los españoles, pero tú querías unas terceras elecciones para que tu partido recuperara la credibilidad. Es decir, eso es el paradigma de la congruencia, de la coherencia argumental y en el que se... izquierdas, progresistas, ir a votar es una fiesta, de verdad, pero no lo digo como tal. Una fiesta es ir a votar para cualquier demócrata. Para mí sí, no lo que no es para... normal es que financiemos, lo que no es normal es que utilicemos el argumento de que son muy caras. Mira, con la mitad de lo que ha robado la gente bajo la gira del Partido Popular y el Partido Socialista, si lo devolviesen financiaríamos no una, 7 elecciones. Pero no me pongas argumentos que yo no he dicho. Yo lo que te duele de verdad es que a mí me preguntaron, te digo de verdad, y es que además fue así, le consultaron a la militancia el acuerdo con Ciudadanos, tu partido, Sí. mi partido, no me preguntaron cómo lo iban a hacer, sino me preguntaron el sí o el no, Sí. y yo voté que no. Y estás para orgulloso, tema, viendo el pacto a posteriori, las yo 150 medidas que se firmaron, nosotros orgulloso somos de un votar club no. social, somos un partido político. El partido político con mayor articulación de herramientas para exponer tu opinión, tu punto de vista, etcétera, con órganos diferentes, comités, asociaciones, agrupaciones, todo. Es decir, y eso es un protocolo a seguir. No es el único mismo partido. el mismo protocolo que fue utilizado para sacar a Pedro Sánchez de la Secretaría General, 360 grados fue utilizado para colocarlo. Eso es lo que la gente como yo, de base, gente humilde, trabajadora, etcétera, no digo que ni acertado ni acertado, que la perfección no existe y además yo tampoco soy un ejemplo. Humilde trabajadores y de base somos todos. Lo que nos duele, es lo que nos duele. Nos vamos a la publicidad, que me están haciendo señas de que el tiempo es el tiempo. Con Biodavida, productos ecológicos. Vamos a la publicidad, venimos ahora. ¿No?